Gracias, pues ya en la grabación ya se perdió mucho de lo dicho, ni modo de regresarnos, ya llevamos media hora. Así es que vamos a disculparnos con quienes no se conectaron y con ustedes también, porque si quieren luego reescuchar la clase, pues ya esta parte que vimos ya no va a estar al alcance. Gracias, gracias por recordarnos. Entonces, gracias, Eliezer. Ese proverbio aquí se está utilizando como si fuera un hebraísmo. Pero si nosotros analizamos esas expresiones, nosotros podemos tener frases muy parecidas en nuestro lenguaje que irían paralelas con estas. Por eso digo que algunas no son exclusivas del hebreo. Ahora, vamos a ver lo que es cacofonía. ¿Qué significa cacofonía? ¿Alguien lo puede definir? Cacos es sucio, eh, es como un mal sonido, ¿no? Sí. Fonos, sonida es un sonido, incluso a veces en la música, a veces cuando hay una grabación o algo, está un sonido interviniendo, también se puede decir, hay una cacofonía, hay como algo que está ahí, estorbando. Sí, como ensuciando el- lo, lo hermoso, ¿no? La buena expresión. No es literal lo de ensuciando, pero sí como pues echándola a perder. Ujú. Entonces, en el lenguaje, nosotros cometemos cacofonía cuando repetimos mucho una palabra, pudiendo utilizar sinónimos más adelante. Aquí en este texto, si el texto dijera, reciban mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que plata, eso sería cacofonía, porque oro y plata significan lo mismo aquí en este pensamiento. Entonces, o bien, cambiando las otras palabras, si el texto dijera, reciban mi enseñanza y no plata, y mi enseñanza antes que el oro escogido. Ah, ahí habría cacofonía por estar repitiendo la palabra enseñanza. En los escritos, cuando ustedes redacten, revisen si no se está repitiendo muy cerca del texto, una palabra u otra. Sí se vale repetirlas, es decir, sí se vale cometer cacofonía cuando hay una intención de insistir y hacer énfasis sobre una palabra. Es válido, pero eh, en una, digamos, composición elegante, no es aceptable la cacofonía. Sí, mi hermano Ramón. Se puede considerar también cacofonía cuando, por ejemplo, hay el hebraísmo que dice, y el Señor habló diciendo, porque yo me he fijado que en hebreo sí dice así literal, habló diciendo, y me he fijado que algunas traducciones dicen, y el Señor dijo, para ya no decir, y el Señor habló diciendo. No sé si eso se puede considerar cacofonía. Bueno, estrictamente no, porque está echando mano de otro sinónimo. Si hubiera dicho él habló hablando, entonces sí sería cacofonía tremenda. Ujú. Este, eh,
Pero cuando, igual, pues cuando está muy cerca la palabra, sí sería mejor, pues ya no decir el otro sinónimo. El Señor habló, dos puntos. O el Señor dijo, dos puntos. Ah, a veces se hace una aclaración, como en estos casos, porque quieren enfatizar que la persona, eh, pues, va a expresar algo muy importante. Esto no lo vamos a encontrar también por ejemplo, en algunas expresiones, como cuando dice, de cierto os digo. Lo hemos encontrado seguido en la Biblia, ¿verdad? Bueno, ¿es cacofonía? Honestamente, sí es cacofonía. La justificación es que cuando se repiten en la Biblia dos palabras es porque es muy importante en algún caso, o cuando se trata de profecía, es que es inminente que se va a cumplir y más vale que pongan atención. Y sí están las expresiones amén y amén, que es de cierto les digo. Gracias, gracias, mi hermano Ramón, por mencionar esto, porque surgen más ejemplos. Bien, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Porque esto es enriquecer la clase. Bueno, ¿tienen alguna pregunta de los textos que aquí se recomiendan que se lean en cuanto a, a las citas que están Deuteronomio 3:2, 3, Mateo 9:13, Mateo 19:23 y 26? El Mateo 9:13, cuando está la pregunta, ¿no deseaba Dios los sacrificios? Eso es muy importante, porque es cierto, Dios mandó los sacrificios, pero no está diciendo que absolutamente hagan a un lado los sacrificios, refiriéndose a los sacrificios rituales. Él los mandó, pero en algún momento, pues él dice, esto vale más. A propósito, está de la lectura del domingo de la Biblia en un año, está ya en Primera de Samuel, capítulo 20 por ahí, que será alrededor del ah, 15, por ahí, cuando eh, Saúl es enviado, el rey Saúl es enviado a atacar al rey Agag, y el Señor le da la orden y le dice, mata todo, nada dejes con vida, gente y animales, todo. Pero Saúl desobedeció, dejó vivo a Agag y se trajo, dice el texto, de lo más gordo, lo más preciado del ganado, no lo mató. Y ahí viene. Y se lo encuentra a Samuel y le dice, hey, ¿qué te pasa? ¿Qué no sabes? ¿Que la obediencia es mejor que los sacrificios? Ahí utiliza bien la palabra mejor, pero si hubiera usado el antes que, uno entendería que Dios sí le agradaban los sacrificios, Él los mandó, pero que es mejor la obediencia. De balde sirve sacrificarle al Señor si no se le obedece. Bueno, Primera de Pedro 3:3 y 4
es ocasión de tropiezo para algunas iglesias fundamentales que prohíben o no están de acuerdo en que las mujeres usen adornos, usen joyas. Esa es una mala interpretación del texto. Alguien lea, por favor, Primera de Pedro 3 y 4, que es muy conveniente a propósito, porque en algún momento ustedes se pueden encontrar ante esta disyuntiva, si es bueno o malo que la mujer use adornos. Vuestro Adorno no atavío, sea. Ajá, Adelante, adelante. vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno y el del corazón. muy bien. Ahí está una buena enseñanza acerca de lo que sería lo que es una expresión como esta. Ah, a mí me parece que no, está muy forzado pues que este texto entre en lo absoluto por lo relativo, pero bueno, uno podría tener ese pensamiento. O sea, absolutamente no está diciendo el texto que la mujer jamás use adornos. El texto está sugiriendo, hablando de que mejores son los adornos del corazón, los adornos de las buenas obras, ¿cierto? Entonces, este es un texto muy importante para el análisis, porque luego se pueden encontrar con ese problemita. Igual hay otros textos que las iglesias fundamentales los agarran muy literal y entonces, pues bueno, digo, está bien, son sus prácticas. Y si alguien de aquí quiere agarrar ese texto literal y decir, aquí hay damitas, ¿no? Aquí está, por ejemplo, Marce y mi hermana Irma, y si ellas dijeran, yo le voy a hacer caso a 1 Pedro 3 y 4 y no voy a usar ningún adorno. Está bien, pero lo que no está bien es que quieran obligar a otras mujeres a que no los usen. Esa es una decisión muy personal. Y luego, pues interpretar mal el texto y decir que aquí el texto, esta es la base para que ninguna mujer use adorno, ¿no? Y eso es de lo que hay que tener cuidado. Bueno, no tiene caso abordar lo relativo por lo absoluto, que es lo contrario del otro. Ya lo vimos el todo por una parte y en la parte del todo, pues es muy sencillo. Vamos a entrar a los modismos de filiación. Y le voy a pedir a mi hermano Alfredo, yo creo que él tiene su libro allí a la vista, para que nos lea el primer párrafo estamos en la página 97. ¿Sí lo tiene? Modismo de filiación. ¿Ya? Pregunta Alfredo. Bueno, Alfredo Camacho, yo pensaba que mi hermano Alfredo Gómez lo tenía allí, porque lo estoy viendo en la ventana, pero no aclaré el apellido, perdón. El que lo tenga, La expresión hijo de alguien o de algo es frecuente en la Biblia cuando el propósito de esta frase es el de indicar una de varias relaciones entre las dos cosas. Se clasifica como el modismo de filiación. Estas relaciones pueden ser físicas, morales o espirituales, pero no literales. bien. Normalmente, Ujú. hasta ahí, No, adelante.
de una vez. Normalmente, palabras hijo de alguien se debe entender literalmente. Cuando Jesús le dijo a Pedro, Simón, hijo de Jonás, Juan 21:15, hablaba de una realidad literal. Este no es el modismo de filiación. Muy bien. Allí nosotros aplicamos lo que habíamos mencionado antes como regla de interpretación. Lo veo literal y si tiene sentido, entonces no es modismo. ¿Simón era hijo de Jonás? La respuesta es sí, ¿Sí? Jonás era su papá. De acuerdo, entonces no es, digo, no Jonás el de allá el que le dijeron ve a Nínive, no, el papá de Pedro se llamaba Jonás también. Este, eh, pero cuando Jesús les dice a los hermanitos Rigual, a este Juan y Jacobo, les dice hijos del trueno, ¿es literal? No, No, a menos que a su padre le apodaran el trueno o se llamara el trueno, está bien, pero ahí sabemos que no, ellos eran hijos de Zebedeo. Entonces, no, no eran. Ahí entra el modismo de filiación. Y las expresiones, cuando dice aquí, bueno, hijos de luz, ya, eso es obvio, andar como hijos de luz, pues es obvio que no es literal, a menos. De todos modos, si mi mamá se llamara Luz, pues no se refiere a eso, ¿verdad? Que yo ande como mi mamá, pues no. Entonces aquí tiene ese sentido eh, ah, hebraico. ¿Qué encontraron en Mateo 5:45? Si hicieron la tarea de analizar los textos, ¿alguien quiere comentar? Nadie. Entonces no hicieron la tarea. Mateo 5:45 Sí, sí, ¿qué dice, de modo que contestaron? sean hijos de su Ujú, Padre que está en los cielos, ujú. porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Bien. Ahí, ¿qué dice aquí? Ay, no, me está estorbando aquí algo, perdón. Hasta sonó. Bien, ¿qué comentaron allí? ¿Qué pusieron en su tarea? Que es una filiación, en este caso espiritual. Es una filiación espiritual. Muy bien. Esa es filiación espiritual. Y el 8:12, los hijos del reino. esa yo Dice, creo que es, sí, no, adelante. Sí, es, vale. yo creo que es moral, ¿no? O sea, se refiere a la maldad, pues, o no Los sé. hijos, ¿sí? Los Sí. hijos del rey. Ah, bueno, perdón, era leerla. No, no, Dice, no. Ya dar su respuesta. ¿Están de acuerdo?
No es como figurativa porque un reino no puede tener hijos. O sea, el reino es como algo abstracto, ¿no? Como un modo de gobierno, no sé, entonces no puede tener hijos. Entonces, no sé, eso yo entiendo que es como más figurativo. Sí, sí es un figurativo, es un modismo, pero es modismo de filiación, es modismo moral, es un modismo espiritual. Entonces, por eso Dani dice, es un modismo de moral, porque ahí reino se refiere a lo malo, a los malos, al mundo, cuando la palabra habla mundo como con ese estigma de pecaminoso, de inmundo. Entonces, sí, ahí podríamos nosotros quizá contestar moral y moral espiritual, porque no se desliga de lo espiritual, pero sí la carga fuerte sería sobre la parte moral, el mores, el comportamiento, como el ethos. Ahora, en el 16, eh, dice sí es 16, ¿verdad? Cuando dice, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí es algo como una mezcla, porque casa está representando personas como familia, y entonces ahí sería algo de filiación, las ovejas perdidas de la casa, hay una relación de filiación ahí. Esto podríamos así entenderlo. ¿Qué pusieron ustedes? ¿En cuál, pastor? Me perdí. En el 16 de Y dice, y si hubiera allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. perdón, sí, este es de Lucas. El, el, Es Lucas. sí, el de Lucas. Yo estaba hablando el de Mateo, donde también tiene esta figura, pero no, el texto trae el de Lucas. Entonces, Dice, ajá, si ¿qué no, pusiste? id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ajá, 16. sí, pero no viene la tarea, perdón, la de la tarea es Lucas. ¿Qué pusieron ahí en Lucas 16? Pues, sería espiritual porque es hijo de paz. De paz espiritual. Sí, coincido. Correcto, muy bien. Muy bien. Este ejemplo que les di de Mateo es un modismo como escondido, porque no menciona hijo de, sino usa la palabra casa. Entonces está más rebuscado para encontrarlo. Sin embargo, esto también es digno de mencionarse. Bueno, con esos ejemplos es suficiente para pasar a los modismos de tiempo, que son importantes. Ya hace rato lo habíamos mencionado. La eternidad, lo eterno, el siempre, el perpetuo. Algunas veces son literales y a veces no. Y vamos a ver en Génesis 3:22 cuando dice, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva Y para siempre. Que captaron ahí de esa expresión, porque esto es importante para la interpretación. Estamos allá en el, en el capítulo trágico del... el ajá, final, ¿no?
para siempre. ¿Perdón? El final, digo, el que viva para siempre. Ajá, Esa es la tiempo. sí, es de tiempo, el para siempre. Ahora, ¿ustedes creen que allí es literal que si Adán y Eva, eh, una vez que ya pecaron, hubieran alargado su mano al árbol de la vida y comieran de él, iban a vivir para siempre? Es Bueno, yo no, literal. yo creo que no. ¿Perdón? O sea, primero lo analizamos en el sentido literal y vemos si pasa la prueba de que sea literal. Si quiere, pastor, doy, a lo mejor me equivoco, pero Ujú. eh, yo creo que a lo que se refiere es coma y viva para siempre es más bien limitado a lo que dure la humanidad, ¿no? Bueno, yo lo entiendo así. No sé si estoy bien. Sí, sí, no, 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 no vivirían para siempre, para siempre. Eh, Hermano, sí, ya lo interrumpí. Bueno, adelante. yo entiendo que vivan para siempre en el paraíso, porque después se acuerda que fueron expulsados. Sí, fueron expulsados después, eh, aunque, mm, a ver, vamos, yo tengo que hacer memoria, no, no tengo aquí, vamos a tener que ir al texto para no violentar la escritura, porque para ver si ya habían sido expulsados y después el Señor veta el acceso. Vamos para allá, para no decir barbaridades. Génesis 3:22. Génesis 3 y nos 22. vamos a ir por ahí como por el 20, por ejemplo. Ahí viene, el Señor le da túnicas y luego, pero ya antes, mm, llamó el nombre de su mujer Eva, hizo túnicas y luego dijo, es uno como es, como nosotros, y no alargue su mano y toma y viva para siempre, y entonces lo saca, ¿verdad? Entonces, para que no vivieran para siempre, los saca. Muy bien, hermano Alfredo, esto, esta decisión o esta expresión todavía están allí en el Edén cuando él decide sacarlos para que no tengan acceso al árbol de la vida. Yo tengo una duda, Sí. porque dice, he aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora pues, ese ahora pues, creo que considera la oración anterior, que dice que no extienda su mano, tome también del árbol de la vida Ujú, y coma y viva para siempre. ujú, Entonces, tomando en cuenta la oración anterior que tiene que ver con cualidades de Dios o de los dioses, que es conocer el bien y el mal y vivir para siempre, pues ahora dice, ahora pues que no coma del árbol de la vida, incluso también el árbol se llama de la vida y viva sí, para siempre. Entonces yo, bueno, a lo mejor no sé si está diciendo más bien el vivir eternamente, ¿no? La vida eterna. Y no sé si recordamos en Apocalipsis ese árbol sí aparece y de ahí comen, se puede comer porque ya está la vida eterna. Yo aquí entiendo, no sé, a lo mejor me equivoco, que se está tratando de la vida eterna. es muy complejo este asunto. Hay una teología muy, muy interesante, el hecho de que en Génesis está el árbol de la vida y se veta, y en Apocalipsis aparece otra vez el árbol de la vida, pero ya se tiene acceso a él.
Ah, ¿qué, qué significa eso? Porque si uno piensa que entonces ya en la vida eterna, para poder vivir eternamente, tendremos que estar comiendo de ese árbol y el que deje de comer, pues se va a morir, cuando sabemos que la vida eterna la proporciona Dios, la proporciona Cristo Jesús. Entonces, y luego cuando el Señor dice, bueno, coman de mí, coman y beban de mí, eso es algo que nos va a apuntar precisamente hacia Cristo, que Él es el que proporciona la vida eterna. Es muy complejo este asunto porque pues se han hasta polarizado las opiniones de qué hubiera pasado si Adán y Eva hubieran alargado su mano a comer del árbol de la vida en vez de alargar su mano al árbol del bien y del mal. Y en esa hipótesis, ¿qué hubiera pasado si después de comer del árbol de la vida, comen del árbol del bien y del mal? Es interesante pensar, cambiar el orden. Si hubieran tomado el árbol de la vida, Dios los hubiera expulsado o hubiera fulminado el árbol del bien y del mal para que no vivieran eternamente en la maldad o en el conocimiento del bien y del mal. Esas son polarizaciones y son pensamientos que se prestan para la divagación. Sin embargo, ya el Nuevo Testamento, que nos revela mucho, y el Antiguo también nos habla de que Dios es el que otorga la vida eterna, ya podemos entender que no necesariamente el hombre necesita depender de un árbol para poder vivir eternamente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, la presencia del árbol de la vida debe tener otro significado, otra connotación, que es un contraste contra el Génesis, allá el de Apocalipsis, y, y, y está complicado como tomar una postura radical en ese punto. Porque también es cierto, ya que mi hermano Ramón menciona la primera frase, que el hombre es como uno de nosotros. Y ojo, como el uno de nosotros, o esa pluralidad de Dios, ¿verdad? Ahí está, Elohim, uno de nosotros, Yahvé, Elohim. He aquí el hombre es como uno de nosotros. Pues no es exactamente como uno de ellos, nada más en el sentido de conocer el bien y el mal. Pero aún así, nunca se va a comparar con el conocimiento que Dios tiene del bien y del mal. Porque precisamente la tragedia del hombre fue conocer el bien y el mal por medio de la desobediencia. Y eso hace que nuestro conocimiento del bien y el mal esté pervertido. No se compara con la pureza de Dios, del conocimiento de Dios, de que Él sí sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Nosotros despertamos al bien y el mal, pero en nuestra propia interpretación, una interpretación fallida, una interpretación, este, ah, pues, ¿cómo le puedo llamar? Que no es perfecta, falible, es una interpretación falible del bien y del mal, muchas veces equivocada. Hacemos cosas que creemos que están bien y no están bien, están mal. ¿Por qué? Porque nuestro conocimiento del bien y el mal no es perfecto como Dios lo tiene.
Es interesante eso, del conocimiento del bien y el mal, como una caricatura, algo deformado de lo que realmente es el bien y el mal en el conocimiento de Dios. Miren, sirvió para abordar ese tema. Ahora, entonces, en el modismo del tiempo, nosotros hemos pues de captar ese el siempre, el permanente, el perpetuo, para llevarlo con mucho tiento para poder determinar si es literal o no. En Éxodo 3:15 dice, este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Cuando nosotros volteamos a ver hacia atrás, que el nombre del tetragramatón, YHWH, que es YHVH, perdón, W es para los Askenazi, los judíos Askenazi de allá del este de Europa. Para los sefardíes es B, así como la que nosotros usamos. YHVH. Ah, pues no fue para siempre, porque los mismos judíos perdieron el sonido, perdieron la pronunciación. Entonces, no era eso. Pero sí al menos debía haber sido como una distinción para el pueblo judío, porque los demás pueblos usaban el Elohim, usaban usaban el Baal, que es Señor, eh, y todos esos vocablos sí aplicarían para Dios, pero Dios quería dar un nombre diferente, una manera que distinguiera de los otros nombres, que no es que estuvieran mal, pero él quería uno distintivo que fuera conocido para siempre, y que así se le recordara. Pues no, ya no se le recuerda así. Igual cuando el Señor Jesús es abordado por sus discípulos y le dice, el Señor, enséñanos a orar, pues él va a evitar este nombre para usar el Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. En vez de Jehová Dios, como lo usan los testigos de Jehová, Jehová Dios, no, Jesús no va a usar el Jehová, va a usar, o el Yahvé, va a usar el Pater, Padre, esa relación de filiación espiritual. Bien, ¿alguna pregunta de los demás textos que están aquí? El hermano Fernando tiene su mano levantada. Ay, perdón, porque no estoy viendo la pantalla. Voy a irme a la pantalla. Ahora sí. Adelante, hermano Fernando. Perdón. No hay cuidado, buenas noches. Sí, gracias. Bueno, con respecto a esto que estamos viendo ahorita en este momento, eh, pues efectivamente, aunque nosotros no podemos pronunciar cómo se escribe realmente el nombre de Dios, lo que sí es cierto es que Jesús nos dijo cómo llamarlo, y eso es Padre o Pater. Es decir, que nosotros que somos los cristianos de la actualidad tenemos la obligación de hacer las cosas que Jesús nos dijo, porque en él se cumplió todo lo que estaba escrito en en el Antiguo Testamento. Entonces, considero yo que decirle a Dios, Dios, o decirle Padre Celestial, como Jesús nos enseñó, porque somos iglesias apostólicas que venimos de lo que nos enseñan los apóstoles. Creo que es correcto el llamarle el Padre Celestial, Dios. Y lo de Jehová, pues ya queda en lo anterior, en lo que no se dio.
Ujú, en lo que se dio durante un tiempo, pero que se cumplió en Jesucristo. Y creo yo que, y bueno, estoy convencido de la idea de que Jesús quiso que le dijéramos Padre nuestro, dándole ese símbolo de autoridad que conocemos de ujú, lo que es un padre, por un lado. Y por otro lado, creo que con el versículo anterior del árbol de la vida, pues efectivamente considero que la vida que se daría a través de ese árbol, en en ese momento, porque hay que irse al momento en que fue creado y fue hecho el hecho, en ese momento eh, yo me veo persuadido por la idea de que sí se refería a la vida eterna, aunque la vida eterna estaba en Jesús. Pero en ese momento Jesús no era Jesús, era el Hijo de Dios. No había llegado acá a la tierra. Y es una de las razones por las que Dios se lo lleva. No sé si comían de ese o comían del otro, pero no lo hicieron. El hecho es que comieron del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué sucedió? Empezaron a conocer el bien y el mal. Si hubieran comido de la vida, entonces hubieran tenido vida y vida eterna en la tierra carnalmente. No estoy hablando vida eterna en el cielo, vida eterna en la tierra. ujú. Sabemos que la vida eterna es Jesucristo. Sin embargo, Jesucristo no estaba presente en ese momento, no había una sola teofanía en ese momento, porque el Padre simbolizaba todo y era el que estaba hablando con ellos, con estos dos, Adán y Eva. Entonces, considero que sí, efectivamente había una vida eterna en la tierra Ujú. a través del árbol de la vida. Por eso me veo persuadido nuevamente por la idea de que Dios se lo llevó. Y sí, allá en el cielo no vamos a tener que estar comiendo de ese árbol, no. Va a estar ahí, vamos a poderlo comer como cualquier otro árbol, porque la vida eterna ahora la tenemos en Jesucristo, que es el Mesías del que tanto se habló en el Antiguo Testamento y que ahora nosotros, la vida eterna, no necesitamos de ningún árbol, necesitamos de Jesús, nada más. Muy bien. Ese era el concepto, pastor. Sí, gracias. Por ahí mi hermano Ramón quería opinar también. Sí, nada más que me quedó una duda. En el texto dice, los siguientes textos demuestran su uso literal y es cuando menciona Génesis 3:22 que que comentamos y Éxodo 3:15 donde dice de que su nombre será para siempre. Entonces, ¿los consideramos literales o porque después de Deuteronomio 33:27 dice, pero este tipo de expresión se usaba también en un sentido limitado como en los textos que siguen? Se refiere a las expresiones de eternidad eterno y siempre y perpetuo. Entonces, nada más, el Génesis 3:22 y Éxodo 3:15 el libro dice que es literal, pero Ujú. entonces lo tomamos con un sentido limitado ¿o cómo? Ese, muy bien. Ese es el sentido crítico que tenemos que tener. Aunque el libro diga que estos textos, que todos los textos que están aquí, pues que el hermano aquí incluyó, son literales, pues nosotros tenemos que analizar. ¿Tendrá razón el hermano cuando incluye estos textos como literales? El eterno Dios, bueno, pues ahí no hay para dónde hacernos, ¿verdad? Es literal. El eterno Dios, sí. Ahí no habría lugar a duda. El problema que podemos encontrar es en los otros porque nos hemos dado cuenta de que no ha permanecido para siempre el que se le recuerde o así se le llame. Eh, de todos modos, aunque no sepamos su pronunciación, en cierta manera sí ha permanecido ese nombre allí en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo, pues ya es griego, ya no aparece el tetragramatón en el griego. Ahora de que el yo soy
que este nombre de Dios está relacionado con el verbo ser. Jesús lo utilizó y él en muchas ocasiones echó mano de estas expresiones. Yo soy. Y como dando una enseñanza de que él era aquel, aquel Yahvé del Antiguo Testamento. Los 7 yo soy, que sabes que el 7 es perfecto, los 7 yo soy que están en el Evangelio de Juan, que por cierto el Evangelio de Juan tiene el propósito de demostrar la divinidad de Jesús. Principalmente hacia allá apunta desde que empieza el texto, en el principio era el verbo, desde allí va a arrancar con esa intencionalidad, Juan, contra los agnósticos, así lo podemos entender, demostrar que Jesús es Dios, y entonces él va a recuperar esos 7 yo soy que aquí podemos recordar. Cuando él dice yo soy la luz del mundo, yo soy ¿qué más? El camino, la verdad y la vida. Muy bien, ya llevamos 2. El principio y el fin. No, ¿no? No, ese es en Apocalipsis. El pan de vida. El pan de vida, ya llevamos 3. La puerta, La puerta, La, ya llevamos 4. Y relacionado con la puerta está el otro, porque es puerta de las ovejas, ¿verdad? Un redil. Y relacionado con las ovejas, yo soy el pastor, el El buen buen pastor. pastor, el buen pastor. Ya llevamos 5. Cuando Lázaro muere, ¿qué le dice a Marta? Yo Soy la soy resurrección y la vida. la resurrección y la vida. Ya llevamos 6. Nos falta otro. Yo soy el que soy. No, ese es del Antiguo Testamento. El agua de vida, cuando va en Juan 4 del 10 al 15, ahí está hablando. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Él está ofreciendo Sí, pues lo pero, espiritual. pero no está la expresión yo soy. Ah, Ajá, la expresión yo soy. A ver quién haya la séptima. Porque dijimos la luz del mundo. Sí, ¿no? Yo soy la vid. Yo soy la vid verdadera. Muy bien, ahí están. Y entonces entendemos que en Jesús se cumple el yo soy. Y esa eternidad de Jesús, bueno, pues eso sí lo vamos a tener para siempre. Entonces, de algún modo, ¿Quién así le está dando? buscándole una variante, sí podríamos pensar en una literalidad, pero en otro sentido, pues no, porque nosotros no usamos, ni Jesús nos enseñó a usar ya la expresión de Yahvé. Bueno, pues ahí queda para el análisis. Y ustedes siempre usen su criterio y su pensamiento, y es válido que ustedes tengan una postura a favor o en contra de lo que leen, de lo que puede arrojar un libro. Bueno, entonces ahora ya vimos los modismos del tiempo. Las fracciones de día, esos son importantes porque este, mayormente esto también para nosotros lo usamos. Pero independientemente de los textos aquí menciona, eh, la resurrección de Jesús, el tiempo que él estuvo en el sepulcro, es muy importante considerar esto de las fracciones del tiempo.
porque no estuvo 72 horas, que uno diría, 3 días son 72 horas. No estuvo 72 horas, pero sí estuvo 3 días. ¿Por qué? Porque una fracción de tiempo cuenta como día. Estuvo eh, muerto, él murió a las 3 de la tarde del viernes y entonces de 3 a 6 de la tarde sería un día. A las 6 de la tarde empezaba el sábado y terminaba a las 6 de la tarde del día siguiente, entonces ya serían 2 días. Y de las 6 de la tarde a la hora en que Jesús resucitó, ya sería otro día. Entonces ahí se cumplen los 3 días. Literalmente nosotros podemos, claro, concluir que el único día que estuvo las 24 horas fue el día de reposo, que tiene un significado profundo, ese asunto del reposo. Sí, mi hermano Ramón. Yo nada más quería comentar, yo tuve una duda que le planteé al sacerdote ortodoxo Ajá, de la iglesia donde yo estaba y le pregunté eso, le dije, bueno, es que dice 3 días, pero si contamos, él me aventó una más interesante, ajá. que yo entiendo cómo miden el tiempo los judíos y si se hacen los 3 días, pero él me dijo que como hubo una oscuridad, que en ese momento Dios aceleró el tiempo y hizo otro día en medio. Y yo dije, ay, dije, eso diría mi abuelita, es una charrita. Y yo dije, no lo había pensado, pero dije, si eso le explicas a una persona, pues te va a decir, no, pues inventa todas las que tú quieras, ¿no? Hacemos dos Sí, oscuridades y se hacen más días. Nada más quería comentar eso. gracias. Miren, ese asunto de la oscuridad, en todo caso, aplicaría para las 3 noches, pero no para los 3 días. Y de todos modos, es muy forzado, aún como quererlo rescatar para cumplir las 3 noches. Lo cierto es que esa expresión también es un modismo. Este, Cuando nosotros vamos a un hotel, nos dicen que son 3 días. Y pues no son 3 días. El registro es a las 3 de la tarde, el registro de entrada, y el de salida es a las 12 del día del otro. Y nosotros sacamos cuentas y decimos, no, pues ¿de dónde son 3 días? Pues es que cuentan las fracciones. Y ahora, algunos sí son muy específicos, 3 días y 2 noches. Ah, está bien. Pero ese es un sentido, este, en lo de las 2 noches es literal. En el caso de las expresiones acá con Jesús, las 3 noches no es literal. Los 3 días no son literales en el sentido de que son de a 24 horas los 3 días. Pero sí son literales en cuanto a que una fracción cuenta como día. Mi hermano Alfredo, creí que quería comentar algo. Yo, hermano, comentar que Sí, desde niño me causó conflicto cuando los adultos decían que, por ejemplo, la expresión de cada tercer día, hay que regar las plantas cada tercer día, pero yo no entiendo, o sea, en mi mente no, yo ajá. decía, bueno, un día es mañana, otro día es pasado mañana y hasta otro día ya es el tercer día, pero decía, no, hoy es un día, mañana otro y pasado mañana. Siempre tuve conflicto de niño, yo entendiendo eso. Ya somos dos. Yo también no les entendía con eso. Como cada tercer día, si no han pasado los 3 días y ya tenemos que hacerlo. Así es. Sí. Ese está. Ese es un ejemplo
de un modismo también de nosotros, de los mexicanos. Gracias, gracias, Peter. Ahora vamos a entrar el antropomorfismo es muy sencillo. Es, en realidad no tiene muchos vericuetos, sino simplemente el atribuirle, aquí como está tal cual, el, eh, las dos voces griegas, el antropos, que es hombre, y el morfes forma. Entonces, forma de hombre. Y la definición es que consiste en hablar de Dios como si Él fuera hombre, así de sencillo. Y entonces ya podemos entender, Dios no tiene dedos, como nosotros, no tiene dedos, no tiene oídos, Él no tiene oídos, no tiene ojos como estos que nosotros tenemos, no tiene manos. Nos puede causar conflicto esto que estamos aquí hablando, pero es una realidad. Jesús dijo, Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Sin embargo, el texto bíblico o en el texto bíblico leemos que Dios echa mano de estas expresiones para entender lo que Él puede hacer por nosotros y lo que Él hace en nosotros y cómo Él supervisa el mundo. Entonces, no, ni modo de que la Biblia utilizara palabras no conocidas de los humanos y que fueran tangibles para los humanos, pero es una realidad. Entonces, aclaramos eso. Siempre que nosotros encontremos expresiones que se le atribuye a Dios, forma de hombre, partes del ser humano, pues no, es un antropomorfismo. Así lo hemos entender, los brazos eternos de Dios, pues no, Él no tiene brazos. También esto nos ayuda a captar cuando la Biblia dice que a Dios no le ha visto jamás hombre alguno. Nadie lo ha visto, nadie. Y ese nadie incluye a Moisés. Pero uno dice, oye, pues si allá en el hecho dice que estaban cara a cara, sí, hay que captar qué significa ahí cara a cara. Porque Dios no, Moisés jamás vio a Dios como Dios es. ¿Se acuerdan que Moisés en algún momento le dijo, muéstrame tu gloria? Y entonces el Señor le dijo, voy a pasar y solamente vas a poder ver mis espaldas. Y otra vez, ¿Dios tiene espaldas? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que le estaba diciendo Dios? Nada más te vas a dar cuenta cuando ya pasé. No vas a poderme ver, así de sencillo. No me vas a poder ver. Entonces, el que Moisés estuviera cara a cara con Dios no quiere decir que Moisés vio a Dios tal cual Él es. Si algo vio, tuvo que haber sido un antropomorfismo. ¿De acuerdo? Como cuando también Abraham llegó a platicar con Dios, porque uno decía, no está Abraham, sí vio a Dios, hasta lo invitó a comer y allí organizaron un sacrificio. No, lo que vio fue un antropomorfismo, bueno, y ahí no es exactamente antropomorfismo, pero sí que Dios ahí cobró la forma
literalmente cobró la forma de hombre y entonces así pudieron platicar. Pero eso es muy distinto a ver a Dios en toda su magnificencia, en toda su gloria, ¿no? Por eso el texto dice, nadie puede ver a Dios y vivir. Y eso lo entendían muy bien los antepasados. Manoa lo sabía muy bien cuando le dice a su mujer, oye, pues nos vamos a morir. No, no, porque vieron a una representación, nada más, ¿verdad? Alguien que cobró forma de hombre. Entonces, cuando se cobra forma de hombre, Dios se limita en su gloria, en su grandeza. Se tiene que limitar. Por eso Jesús es Dios hecho carne, pero limitado, muy limitado. Por eso Génesis dice, se despojó a sí mismo, que es desde allí empieza la humillación al no venirse con toda su gloria para poder andar entre nosotros. Así es que así de sencillo es el antropomorfismo. Cada vez que ustedes vean algo, que dedos, manos, pies, cabeza, ojos, oídos, boca, es antropomorfismo. ¿Bien? La expresión Enoc caminó con Dios. Muy bien. Eso quiere decir que Enoc anduvo en los caminos de Dios, anduvo agradando a Dios. Eso, gracias por esa pregunta. Y no fue el único. Me parece que de ¿de quién más se menciona? Me parece que de Noé, eh, antes de que se emborrachara, pues, creo que, creo que sí, sí, sí hace referencia. A ver si me aclaran eso. Este, ¿De quién más habla el texto de que caminó con Dios? Es más, voy a tratar de encontrarlo rápido para, para, Bueno, en Génesis 6:9. ajá, Enoc, que es el que decía nuestro hermano, No, Noé. Noé. ¿Sí fue Noé? Sí, Ya en lo Génesis hallaron. seis Gracias, nueve. gracias, perdón, yo escuché mal. Entonces ahí está una aclaración también de que no fue el único Enoc. Y ese camino con Dios, pues es que su corazón estaba ligado a Dios, hacía la voluntad de Dios, era temeroso de Dios, eso sería. Sin embargo, hay una similitud entre Enoc, que Enoc, pues el Señor se lo llevó, él nada más vivió los 365 años y se lo llevó. Noé no se lo lleva, así como a Enoc, pero sí se lo lleva rescatándolo de la mortandad de la humanidad. Entonces, ahí hay una similitud. Y claro, no se lo lleva nada más a él, se lleva a otras 7 personas. La elipsis, y con eso terminamos. De una vez terminamos el hebraísmo. La elipsis la vamos a encontrar mucho en la Biblia, mucho, mucho. Mm, ah, Cuando nosotros leamos la Biblia, podemos detectar la elipsis y cuando nosotros hablamos y leemos cualquier otro libro, también vamos a encontrar muchas elipsis. ¿Alguien me quiere decir en qué consiste la elipsis, como lo entendió?
¿Quién? ¿Nadie? ¿Cómo lo captaron? Yo lo que entendí es que Sí, hay una dificultad en en las gramáticas, ya que se estudia, se crea una gramática desde el estudio de los textos. Por lo tanto, muchas veces no nos alcanza el entendimiento del lenguaje y quedan algunas de las frases, como obscuras, como o extrañas, pues, a la misma, ¿cómo se dice? A la morfosintaxis, a la sintaxis de nuestro idioma, al español, de un idioma ajeno, por lo tanto quedan como huecos, quedan como algo incomprensibles. Entonces, a la hora de traducir, eso fue lo que yo entendí, se tiene que llegar a hacer traducciones no tan literales, y quedan esos pasajes un poco como oscuros. Eso es más o menos lo que entendí. bueno, gracias. Voy a darles una palabra como sinónimo de elipsis para que les quede grabado qué cosa es una elipsis. Omisión. Omisión. Esa palabrita define elipsis. Se omitió algo, se dio por hecho y ya no se escribió. Así definiremos sencillamente elipsis. Omisión. Aquí debe haber algunos ejemplos muy, muy sencillos también. Aquí están en Hechos 18:6. Dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Aunque aquí el hermano dice que lo que quiere decir o lo que debía decir es yo estoy limpio, eh, no, no, o yo no me hago responsable. Bueno, esa ya es una interpretación de la elipsis. No, nos vamos a ir más con exactitud lo que es elipsis. Es omisión. Omisión de una palabra que no se quiso repetir en la siguiente frase. En este caso, la elipsis está, vamos a ver acá otra vez, el, en la palabra sea, en ese verbo. Esa es la omisión, sea. De modo que el texto, para que no fuera una elipsis, diría, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo sea limpio. Eso es elipsis. Es una palabra que no quiero repetirla, que la omito. ¿De acuerdo? Entonces, así el ejemplo. Otro que es en Romanos 8:3, que trae el texto, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y aquí dice, para que se entienda bien, se debe leer con las palabras hizo posible. Ahí la omisión, aunque la está cambiando, tiene cierto sentido, cierta realidad de que la expresión hizo posible, es decir, aquí cuando dice, ah, entonces tendría que leerse lo que era imposible para la ley, Dios hizo posible Enviando enviando a su Hijo. Entonces, la omisión puede ser la propia palabra tal cual, así,
o la antítesis de la palabra o el antónimo, lo contrario de la palabra. En este caso sería lo contrario, pero echando mano de la palabra posible, que en el primer caso utiliza el prefijo imposible, y en el segundo caso quitaríamos el prefijo, pero permanece la palabra posible. ¿Se dan cuenta? Ahí sí estamos de acuerdo. Y así, este, vienen acá las Gálatas 3:5 y 1 Timoteo 4:3, donde este, aquí dice, bueno, que hay que ver dónde está la elipsis. ¿Analizaron esos textos de Gálatas 3:5 y 1 Timoteo 4:3? Bueno, este, si no lo analizaron, les voy a dar algunos ejemplos de la vida práctica para que también quede esto muy grabado. En la vida práctica, lo que nosotros usamos en el lenguaje, muchas elipsis. Por ejemplo, usamos las comas precisamente para ayudarnos en esto. El día de mañana va a haber ya nuestra reunión de la Alianza Ministerial en- allá en Autlán de Navarro. Entonces, podría decir, ah, yo voy a llegar a las 10, el hermano Camacho a las 11. Es un ejemplo, no, lo más seguro es que lleguemos a la misma hora, pero ahí estoy omitiendo una palabra. ¿Cuál estoy omitiendo? Llegar. Llegar, llegará, ¿verdad? Yo digo, yo voy a llegar a las 10 y el hermano Camacho llegará a las 11 o va a llegar a las 11. No la pongo. Esa es una elipsis. O podemos llegar a la misma hora. Entonces yo puedo decir, voy a llegar a las 10 y el hermano Camacho a la misma hora. Bueno, lo mismo estoy omitiendo. Él llegará. eh, este, Puedo decir que voy a llegar a las 10 y el hermano Camacho también. ¿También qué? Pues también va a llegar a las 10, ¿verdad? Entonces estoy omitiendo. Eso es elipsis, omisión. ¿Alguna pregunta? Así se oye fácil con los ejemplos. Bueno, Hermano, sí. ah, algo parecido. Por ejemplo, yo le mandé un mensaje. Ajá. Dice, hermano Esaú, mis más grandes felicitaciones para con todos en su familia, el cumpleaños de su esposa, el nacimiento de su nieto, y ya puse, damos gracias a Dios por las bendiciones recibidas. Sí, por Ujú, ejemplo, ahí donde dice el nacimiento de su nieto, ¿verdad? ujú. Su esposa, el nacimiento, no puse, y el nacimiento de su esposa. A lo mejor ni ha visto el mensaje, ¿verdad? No, sí, Ah, ya lo vio. sí, sí, ya no le pude contestar porque Ah, no. ya nos vamos a ver en la oración Sí, ayer, ¿verdad? Dije, ahí nos vamos sí, a ver, pero ya no saqué el tema. pero es el ejemplo, ¿verdad? Que estaba tomando. ¿Verdad? Por ejemplo, y también el nacimiento de su nieto, o sea, se quita esas palabras, ¿verdad? Sí, lo omito, puedo omitirlo y ya se da por hecho que allí iba esa palabra.
Sí. A ver, inventen una frase ahorita ustedes, porque es bueno eso, la invención. Yo estuve investigando y hay una que se me hizo muy práctica. Ujú. María estudia matemáticas y Juan historia. Bien. ¿Cuál es la palabra que falta ahí? Pero que no le diga Dani, Ah. que la diga Marce. A ver, Juan estudia matemáticas. ¿Y quién? Ana. Y María estudia matemáticas y Juan historia. Bien. ¿Cuál palabra falta? Estudia. 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 Muy bien. Estudia. Está omitiendo. Estudia. Otra. Ajá. Dice Carlos prefiere pizza, Marta pasta. Ay, yo prefiero que ya cerramos la sesión, ya me dio hambre. Bien, ahí está la palabra. ¿Cuál falta? Prefiere. Prefiere, Prefiere. prefiere. Con estos ejemplos sencillos nos vamos a encontrar muchas elipsis en la Biblia. Muchas, donde quiera que abramos. Es más, aquí vamos a abrir un texto rápido, donde, pero estoy abriéndola en la Biblia que está con letra chiquita. A ver, vamos a, vamos a leer un texto. Sugieran un texto, el que quieran así, de memoria, el que se les ocurra. Génesis 8:59. Vamos a ver, Génesis 8, no hay 59, pero nos vamos a ir al versículo 10 y de ahí vamos a empezar a leer. Y vamos a, como ejercicio aquí, ¿quién encuentra primeramente Ah, perdón, es Juan 8:59. Bueno, pues ya nos fuimos a Génesis 8, 10, a ver si allí encontramos elipsis leyendo. Desde el 9, desde el 6, perdón, que es cuando se abre la ventana del arca. 8, 6. Vamos a hacer este ejercicio. El primero que encuentre una elipse, por favor, lo manifiesta. Mm, Parece que no hay. Mm-mm. No hallé al menos. Si alguien de ustedes halló uno, sí. No. Vamos a seguir con el 9.
Génesis 9, Ujú. 2 Sí, dice, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Creo que es el temor. y el miedo. Ajá, el temor y el miedo. Muy bien, sí, sí aplicaría. Esto nos ayuda para hacer bosquejos. Nosotros, sin violentar el texto, estaríamos haciendo lo correcto si decimos, el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra. El temor y el miedo sobre toda ave de los cielos. El temor y el miedo en todo lo que se mueva sobre la tierra. Y ahí como hay una I, ahí sí no aplicaría porque es conjuntivo, entonces ahí se une. Ahí sí, la frase anterior ya une. Pero si quisiéramos, no sería problema si nosotros lo agregamos. Y el temor y el miedo en todos los peces del mar. ¿Está bien? Ahí aplicaría. Muy bien, Marce. En el 9 hay otro. A ver, muy He bien. aquí que yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes después de ustedes. O Ah, sea, ya no mencionó que establece su pacto. exacto. Muy bien. Ahí sería. Parece que en esta narración del Génesis escasea, pero en el Nuevo Testamento vamos a encontrar más seguido esas elipsis. Y nos vamos a dar cuenta que en nuestro hablar cotidiano también vamos a utilizar mucho la elipsis. Vamos a omitir las palabras porque pues ya se da por hecho de que ahí estarán. Bueno, ya que terminamos este capítulo 9, nos podemos dar cuenta que Noé vivió 950 años. Quiere decir que en el año 500, que fue el diluvio, él todavía vivió casi otros 500 más, porque me parece que sí fue en el año 500, ¿no se acuerdan? A ver si cuando él tenía los 500 fue llamado y pues ahí dice, a ver, ¿en qué año fue el diluvio? No, 600 años. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Entonces, pues fueron varios años cuando cuando menciona sus 500 años, entonces nada más ha de decir que tuvo a Sem, Cam y Jafet, sin especificar más adelante. Vamos a ver, 600, entonces ya tenemos ese dato. Y de los 500,
Más fácil poner 500 y buscarlo en la concordancia. No me digan que inventé ese número porque estas son las familias de Gad. No. Sí, Noé, allí en Génesis 5:30, no, ¿dónde está? Sí, 5:32. Siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Nada más. Pues no eran triates, no, o no sé. Porque, porque no aclara este, eh, a los 500, o sea, pues, o a los 500 años ya tenía a Sem, a Jafet, pero sería más bien la interpretación es que a los 500 años engendró a Sem, después habrá engendrado a Cam y después a Jafet, pero no nos aclara los años que transcurrieron entre uno y otro. Y a los 600 años sobrevino el diluvio. Entonces podemos pensar que al menos Sem ya tenía 100 años cuando se dejó venir el diluvio. Esos son para curiosidades que podemos tener. Bueno, mis hermanos, nos vamos ya a cenar porque alguien aquí estaba hablando de comida, que Ana o no sé quién comió. Entonces el hermano Cirilo, ¿qué va a cenar? Unos tacos al pastor. Muy bien, y hermano Eliezer, Unas quesadillas. bien, aquí vamos a armar la elipsis. El hermano Cirilo va a cenar tacos al pastor y el hermano Eliezer quesadillas. Ya la armamos, ¿verdad? Y Sí. así nos despedimos, entonces ya con el conocimiento aterrizado de lo que es la elipsis. Acuérdense, no confundir con elipse, que es la figura geométrica oblonga. Le vamos a quitar la E para usar la I, elipsis. ¿De acuerdo? Un abrazo, mis hermanos. ¿Quién nos despide en oración? Si quieren yo, y bueno, tomo la foto. Ah, de veras. Y Tomo la la foto. foto. O sea, hay que peinarse. Sí, oramos entonces, mi hermano Peter. Ahí va. Una, dos, Ah, tres. Listo. eso. Te damos gracias, Señor, porque nos permite retomar el estudio de hermenéutica. Gracias por las enseñanzas que nos transmites a través del pastor Esaú. Bendícenos a cada uno de nosotros y permítenos descansar de las actividades de hoy. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Un abrazo. Gracias a Dios terminamos Gracias. No hubo Bye. necesidad de dos clases. Recuperamos la del lunes pasado, ¿verdad? Nos la echamos ahora. Bueno, pues entonces lo que sigue, mis hermanos, ahí lo voy a anotar, ya no los entretengo aquí. Ahí mensajeamos para la tarea. Un abrazo, Buenas noches. buenas noches. A la una, Buenas noches a todos. pues nuestro secretario es el que nos va a cerrar la plataforma. Ok. Ahorita veo dónde. Ah, ya. Bye.